Cualito, Nali, pues seguimos entonces con la pregunta de investigación. Marquito, decías que tenemos algunas preguntas, pero antes de que tengas las preguntas que, que las dudas de la clase anterior, ¿qué te parece si damos un micro repaso de algo que creo yo que no quedó tan claro por las tareas que yo vi? Entonces, cuando yo tengo una pregunta de tratamiento, es decir, si un tratamiento es mejor que otro, entonces yo tengo una pregunta de intervención. Entonces, prácticamente cuando estoy hablando de una pregunta pico, estoy hablando de un diseño experimental. Y cuando estoy hablando de una pregunta peco, en donde estoy buscando un factor de riesgo, que puede ser o un factor de riesgo, como por ejemplo en el caso de una cohorte, ¿sí? O una corte, o como dice Feinstein, y me encanta, una trocort, que sería un estudio retrospectivo, ¿no? Una corte retrolectiva. Entonces, estaría hablando de una pregunta PECO. Pero esta pregunta PECO igual puede incluir un estudio de asociación, donde no vaya a haber causalidad, sino solamente quiero explicar alguna variable, una asociación como tal, como que lo que vendría en un estudio transversal. Un estudio transversal no habla de causalidad, no nos permite ver causalidad como tal, pero sí nos permite asociar un poquito, ¿sí? Entonces, este punto se los quiero decir muy claro, porque cuando querían hacer la comparación de la pregunta PECO, no quedaba claro que esto es la exposición, como por ejemplo al tabaco, y el comparador es no exposición al tabaco. O sea, solamente una variable que se expone contra otra que no se expone. Y obviamente ya el desenlace. Y entonces, en los desenlaces puede haber muchos, ¿no? Hay muchísimos desenlaces y quizás donde esté la dificultad más grande sea en describir claramente quién es este paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que tiene obesidad que un paciente que tiene obesidad e hipertensión, un paciente que tiene obesidad, hipertensión y depresión, un paciente que tiene obesidad, depresión y vive en un entorno económico distinto, ¿no? O sea, o que no tiene acceso a frutas y verduras, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y luego el otro es el de pies. El de pies es un estudio de prueba diagnóstica, es un estudio de proceso. Es donde yo quiero contrastar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese es como el repaso que debe de quedar muy claro en sus componentes. ¿Por qué? Porque la búsqueda depende de esto. Si yo no tengo una pregunta clara, si yo no sé dónde voy, va a ser muy difícil que vaya a poder tener una búsqueda que me diga si ya resolví el problema, si ya tengo la resolución del problema o tengo que hacer un estudio nuevo. Y entonces, una vez que entré con este repaso, entonces ahora sí vamos, querido Marco, si quieres mostrarnos tu nueva pregunta, porque ¿qué te parece que nos muestres la anterior para que veamos el error que tuviste? Es el error que te mandé, este, de lo que habías hecho. ¿Te parece ¿La bien? tiene usted o yo la puedo compartir? Sí, compártela tú, porque no la bajé aquí, no la tengo aquí abajo. La tengo aquí en el iPad, pero no la tengo en el. Dime ¿Sí, por qué Marco? no. ¿Te parece Sí, bien o la busco? sí. No, sí. Nada más que no sé cómo compartir. Sí, nada más le pones ahí donde dice compartir abajo. Abajo hay un menú que dice Ujú. audio, video, participantes, chat, reaccionar y compartir. Ahí le das clic. Exacto. Ahí lo pueden ver. Esa es la nueva, ¿no? Esta es la vieja. Ah, la vieja. Ok. Es que el formato sí es el mismo. Ah, ok. Ahí la ven. Sí. Entonces, yo lo que hice fue, mi primera pregunta de investigación era cuál era la eficacia del ctDNA, que es ADN circulante tumoral, para la detección de recurrencia como seguimiento en pacientes posoperados de cáncer de colon comparado con el antígeno carcinoembrionario sérico. Entonces,
Marco, ¿Lo leo todo? ¿Lo voy ¿tú llevando? crees que No, podrías como poner la presentación en modo completo? Es que se ve un poco pequeña. Es que eso no sé cómo se hace. o si quieres, Justo estaba déjalo como lo presentaste la primera vez sin. justo estaba en modo completo. Sí. Ahí se ve bien. No, ahora no se ve. Ahora se ve. Ahí está, sí, perfecto. Ok, deja esa pregunta y vamos a ver si el público conocedor, ¿no? Le entiende si la palabra eficacia va de la mano con el DNA circulante o si alguien más necesita un poco más de información de qué es eso del DNA circulante. Este, ¿Qué les parece si empezamos con este, otro urólogo que sea Rafa Barona? Rafa, ¿qué opinas No, tú? yo soy color. Soy lo Hola, mismo. buenos días. A ver, dice, ¿cuál es la eficacia del ctDNA para detección de recurrencia como seguimiento en pacientes posoperados de cáncer de colon comparado con el antígeno carcinoembrionario sérico? O sea, Primera pregunta, ¿sabes qué ujú. es el DNA circulante, el ctDNA? Sí, me imagino que detecta partículas tumorales eh, después del diagnóstico ya de cáncer de colon para el seguimiento. O sea, exactamente qué fragmentos o cómo se expresa el resultado no lo tengo claro. Ok, entonces es una partícula de DNA que está Sí. circulando en el cuerpo que indica que ese paciente tiene un mayor riesgo de presentar cáncer de colon, aunque ya lo haya operado. Sí, ¿Se entiende? Muy sí. bien, ese punto ya quedó. Muchas gracias. Ahora, unamos los puntos. Eunice, este estudio. ¿Tú crees que evalúe la eficacia? Es decir, ¿qué tan eficaz es como tratamiento? ¿Recuerdas la palabra de eficacia como tal, la terminología de eficacia, Eunice? Hola, buenos días. Pues sí, la eficacia es la capacidad de que una intervención Ajá, demuestre o la capacidad para lograr el resultado esperado ajá. en condiciones controladas, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de esta población. ¿Y tú crees que esto puede ser así? O sea, es más para ese término lo dejamos más para medicamentos, ¿no? Sí, No para una prueba diagnóstica, ¿sí? ok, O sea, entonces cuando yo estoy hablando de un término de eficacia en medicina, entonces esto lo dejo más para un medicamento, ¿sí? O sea, ¿qué es esta parte que decimos? La capacidad de un fármaco, una cirugía, una vacuna, de producir este efecto beneficioso en condiciones ideales y controladas como en un ensayo clínico, ¿no? O sea, los ensayos clínicos son los que te dan esto, ¿sí? Entonces, aquí, ese es el punto básico que yo les quiero decir. Si esa es la definición, entonces tenemos que entender que esto lo que está buscando no es eficacia. ¿Sí se entiende, Sofi? ¿Sí? Sofía, Gitter, o sea, lo que nosotros aquí queremos, lo que yo quiero determinar es, ¿cuál sería su pregunta de investigación? ¿Sería una pregunta PICO, de eficacia haciendo un ensayo clínico, una pregunta PECO, que sería un estudio observacional, o un estudio de prueba diagnóstica, donde él quiere contrastar si en la detección de ese DNA es mejor que lo tradicional? Pues ¿Se entiende? sí, o sea, sería una pieza, ¿no? O sea, lo que él sería querría pies, con ajá. esto sería pieza. Esto probablemente podría ser pies, ¿sí? Ujú. En dado caso. Igual y puede hacerlo, quiere hacerlo como si fuera pronóstico y entonces quiere pronosticar a largo plazo y decide hacer una pregunta PECO en donde detecta el DNA circulante versus no lo detecta. Puede ser que lo quisiera poner como factor pronóstico, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que claramente esta no es una pregunta pico. ¿Sí, sí, Marco? Lo que pasa es que
aquí como lo quise determinar es que el ctDNA, no, la eficacia no es para el diagnóstico, sino la eficacia es para detectar ¿cómo Recurrencia. esto? Recurrencia. Ok, o- Entonces, o sea, la forma en como yo lo vi es que no estás comparando el diagnóstico de como tal, sino que este estudio es una intervención distinta que lo que te va a buscar no es el diagnóstico de cáncer porque ese ya lo tienes, sino una recurrencia temprana comparada con una recurrencia tardía cuando ya se elevan los niveles del antígeno carcinoembrionario. ok. Entonces, así es como yo lo vi en un principio. O sea, probablemente esté mal, pero yo no lo veía una intervención diagnóstica, sino más bien como una intervención comparada con lo que habitualmente se hace contra la recurrencia. O sea, aquí el objetivo no es el cáncer de colon, sino la recurrencia en un paciente posoperado. Ok, Marco, nada más quiero eh, dejar votando una cuestión. ¿Entiendes cuál es la diferencia entre un estudio de causa-efecto y un estudio de proceso? No. No. Ok. Sofi, ¿tú entiendes cuál es la diferencia de un estudio de causalidad versus un estudio de proceso? Que es el capítulo número uno del diseño arquitectónico. Sí, o sea, en el estudio de causa-efecto lo que tú buscas es como una asociación entre, o sea, pues sí, un evento y algo, ¿no? O sea, como, sí, o sea, sí, en el diseño arquitectónico, el diseño arquitectónico es como, No te eh, preocupes. o sea, no sé cómo explicarlo per se, y el proceso tiene que ver más con el, como con la herramienta, con el diagnóstico, sí, como con la metodología, no tanto como con la causalidad, no sé cómo explicarlo. Sí, O sea, no lo quedó. que me llama la atención o sea, de lo que dice Marco es que, o sea, medir el ctDNA no es una intervención experimental, o sea, como que no me parece una intervención experimental para que eso sea un pico, o sea, para que eso lo vuelva una pregunta pico. No sé si ahí se está confundiendo Marco. Sí, aquí el asunto básico es que ustedes sepan diferenciar cuándo es un estudio de causa-efecto. Entonces, eso es lo que quisiera que ahondaras, Alberto. Entonces, Sofi falló en la definición del estudio de causa-efecto porque, bueno, porque dijo, el estudio de causa-efecto es cuando alguien causa otra cosa, que está bien, pero lo que intentamos es no definir las cosas utilizando las mismas palabras. ¿Sí, sí, Sofi? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí? Entonces, intenta explicarle a Marco qué significa en los estudios de causa-efecto. Bueno, en los estudios de causa-efecto queremos buscar cómo una intervención A cronológicamente puede producir la intervención B en un Cronológicamente, diseño. cronológicamente. Me gusta mucho esa palabra. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? La intervención A, o sea, yo tengo el sujeto sin enfermedad, por ejemplo, en el caso de una vacuna, sin enfermedad, le doy la vacuna A y este sujeto tiene que pasar a estar sin enfermedad comparado con el otro grupo que sí le da la enfermedad. Entonces, la causalidad habla que hay una modificación en el estado basal para pasar al otro lugar. En este caso, a mí me parece que si bien entiendo, el ctDNA indica que este sujeto todavía tiene un poco de cáncer periférico. Y entonces este tiene mayor probabilidad de hacer que estos pacientes tengan de nuevo una recurrencia del cáncer porque ya estaba enfermo. Entonces, como que si lo estuviéramos detectando a tiempo. Entonces, esta detección temprana o esta detección de pronóstico temprano, que todavía no se ve, que todavía no lo vemos, pero que ya está ahí latente, entonces probablemente eso sería un estudio de proceso, ¿sí?
Ese es el punto. Ese nada más es el punto. No, no que la pregunta esté mal, no nada, sino solamente es una cuestión técnica de lo que estamos buscando. Y entonces, si lo que él está buscando es la eficacia de aplicar el ctDNA y hacer algo, que sería como todo un proceso de acciones, es decir, el programa de detección temprana de utilizando ctDNA y otras cosas, entonces sí podría ser eficacia. ¿Me explico? Entonces, si es un programa donde yo te aplico, te detecto ctDNA y si está circulando, entonces te doy quimioterapia profiláctica o hago una nueva intervención en donde voy a hacer alguna otra cosa, entonces sí es eficacia. Pero si lo Y que quiero saber es si el ctDNA se asocia con, con la recurrencia tardía, entonces eso no es eficaz. Ese no sería, podría ser un estudio de corte, ¿no? En donde quiero evaluar si el efecto de ese ctDNA puede tener alguna otra cosa. O si lo que yo quiero saber es que si voy a comparar ctDNA contra un PET, me permite detectar más temprano todavía una lesión, una lesión recurrente. Entonces, ahí es la dificultad, estimado Luis. Podría ser en lugar de eficacia, no sé, eficiencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué tan eficiente es la prueba de ctDNA para detectar de manera oportuna la recurrencia? No, 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 tampoco queda. Cuando hablamos de prueba diagnóstica para detectar, qué es lo que tú decías, utilizamos otra palabra. Entonces, por ejemplo, decimos cuál es el desempeño de la prueba ctDNA para detectar, ¿no? Y entonces el desempeño tiene la escala de grises. La escala de grises es qué tan sensible, qué tan específica, qué es lo que le voy a decir a mi paciente, que serían valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Sí, primero Alberto y luego Kevin. Sí, yo creo que la confusión es más que nada en el cómo aunque los dos estamos haciendo una intervención, o sea, una acción en el medir, más que nada depende del cómo nuestra variable de estudio va a ser modificada por nuestra maniobra de qué vamos a hacer. O sea, realmente qué es lo que veíamos en la parte de filosofía con el doctor Talavera. O sea, en el proceso solamente está, aunque estamos midiendo algo, el proceso siempre se va a funcionar de la misma forma cíclica. O sea, aunque yo mida, estoy observando, realmente al medir algo, observo, lo tome o no tome esa prueba, el proceso del cáncer se va a seguir haciendo. Mientras que en un estudio de causa-efecto, voy a ver qué es lo que lo está originando. Y al nosotros ver siempre una prueba diagnóstica, pues lo vamos a evaluar con una prueba cualitativa. Podemos ver la sensibilidad de esa prueba, la especificidad de esa prueba, que sería lo que nos estaría dirigiendo esa característica de eficiencia. Claro, muy bien. ¿Sí, Marco? ¿Sí queda? Y perdón, y ahí en una cuestión de proceso, ¿qué era lo que yo quería? O sea, más que causa, para mí era de proceso. O sea, para mí el objetivo de medir el ctDNA es que a ese paciente que le sale positivo, que aunque su antígeno embrionario esté normal, que aunque no le encuentres nada durante una colonoscopía, estudio de imagen, tú le tienes que dar quimioterapia o radioterapia, ¿ahí es proceso o sí, es más proceso, ¿no? Que causa y efecto. Yo creo que ahí está la importancia de la pregunta de investigación, Marco. Porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Que ya hay suficiente literatura que marca que el ctDNA, ¿cómo dices tú? En English, ctDNA, ctDNA. ctDNA, eh, suena más nice. Yo voy a decirlo en forma más naca, DNA circulante, va a ser el complejo de, te detecto el DNA circulante. Paso uno, lo detecto y paso dos, lo trato como proceso versus ni lo detecto, que es lo que se hace habitualmente, ¿sí? No detecto y no trato. ¿Por qué? Porque ese es el tratamiento habitual. El tratamiento habitual es no tratar a menos que tengas otra opción. Entonces, si estás haciendo tú un complejo en donde estás diciendo va a ser no es nada más el ctDNA que tú dices, sino que es
detecto, más trato, más seguimiento, versus el tratamiento habitual, que es, me espero, veo si tiene recurrencia, y doy seguimiento con otra cosa, que sería lo habitual. Entonces, eso sí es un ensayo clínico, ¿no? Y entonces, ese ensayo clínico sí podrías hablar de cuál es la eficiencia de tal cosa, ¿sí? Pero para hacerte la pregunta, yo creo que la pregunta podría ser muy bien. La primera parte sería si efectivamente este DNA circulante se asocia con una prueba diagnóstica, como si fuera prueba diagnóstica con la recurrencia temprana, por ejemplo. Kevin. Sí, yo quisiera comentar que igual y es conveniente tener en mente los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad, porque de repente los podemos llegar a confundir. Eficacia siempre hay que tenerlo en mente en el contexto de un ambiente controlado, usualmente un ensayo clínico, en donde es condiciones ideales y es lo que comentábamos la clase pasada, ¿no? Nos puede afectar qué tanto puede extrapolar el resultado. Efectividad lo vemos más en un ambiente en condiciones reales, ¿no? Pensando en una terapia innovadora, pues ya es en cómo es ahora sí que la efectividad de nuestro tratamiento en pacientes más que representan a la población general y no tanto en condiciones controladas. Y un poco lo que decía Luis hace un momento, eficiencia sería considerando qué tantos recursos estamos utilizando y a lo que estamos viendo en la pregunta tampoco hubiera podido ser eficiencia porque no estoy yo considerando esa parte del recurso o la necesidad económica o algo adicional a considerar, por lo que también teniendo esto en mente, queda claro que es hacia algo de proceso. Entonces, Marco, si tú quisieras proponer una nueva técnica que tú le vas a dar a los pacientes, ¿no? Nuevos pasos. Entonces, tú dirías que quieres hacer un programa de detección oportuna que consta de A, B, C y D. Entre ellos, la detección de DNA, el tratamiento oportuno y el seguimiento con imagen de PET, por ejemplo, ¿no? Este, si en realidad quisieras hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado con tus pacientes, entonces probablemente podrías hablar de la efectividad de ese programa de hacerle eso a los pacientes, que sería en fase real en un estudio de corte. O si en realidad quisieras ver qué tanto le cuesta a los pacientes hacerse la detección para ver si eso va a funcionar, hacer el programa en términos de detección y ver los costos desde el punto de vista del proveedor, es decir, desde el punto de vista de lo que se gasta en los médicos o el hospital en esto, para poder tener una supervivencia, entonces sería eficiencia. A mí lo que yo creo es que esto, lo que tú quieres ver es qué tanto sirve. No, la verdad es que no sé qué es lo que quieres ver. ¿Cuál es tu verdadera intención? Dar tratamiento oportuno antes de tener una respuesta, o sea, patológica o una respuesta clínica a un paciente posoperado de cáncer. O sea, yo lo que quiero es que antes de que el paciente tenga una progresión visible, por así decirlo, tú le puedes dar un tratamiento oncológico. De hecho, es para lo que se está haciendo ahorita el ctDNA. O sea, lo que haces es, antes de que tú veas el tumor, antes de que tú veas el pólipo, antes de que tú tengas una recurrencia visible tanto en imagen como en elevación del antígeno carcinoembrionario, tú a ese paciente ya le estás dando quimioterapia porque ya tienes ADN circulante, que eso te habla de que ya tienes células cancerígenas en el cuerpo. Ok, Marco, o sea, en los estudios de proceso iniciales, ¿cuál es la sensibilidad del ctDNA para detectar esa recurrencia inicial? 100%. 100%. Sí, porque lo que ¿Y la detecta es el especificidad? ADN del tumor. ¿Y la especificidad? De que sea otra cosa, ahí sí no sé. ¿Y los valores predictivos positivos? Eso sí no sé. ¿Y los valores predictivos negativos? ¿Y la razón de verosimilitud? A lo que voy es, ¿qué le dices a tu paciente? Si tiene, si tiene, y si no, o sea, ¿sí me explico? Sí. ¿Qué le digo a mi paciente? Puedes sobretratar a los pacientes. No sé cuánto cuesta ese ctDNA, pero no suena barato. No suena que lo hacen en el Chopo. No, en el ABC ya. Sí Ah, lo, sí, bueno, pero tienes que decir, no, Marco, no, tú no te puedes rebajar eso. Tú tienes que decir ABC.
En ABC, el... porque ctDNA, ABC. Entonces, en el ABC, ya lo hacen. ¿Y es barato? ¿Quién sabe? No sé. Mm, según yo no es tan caro, o sea, es Ok, accesible. O sea, ok. tampoco para la mayoría de la población, pero lo voy a investigar, luego les digo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si ahondamos en esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esto, Marco, es que nos vamos a ir a ChatGPT. ¿Te parece? Va, Entonces, lo primeritito que vamos a hacer es que Marco lo que sí tiene es una laguna del conocimiento. No sabe qué tanto se asocia este CT con la recurrencia. Él dice 100%, pero solamente habla de la sensibilidad. Sí, Alberto. Pero entonces ahí su pregunta no sería cuál es la eficacia del ctDNA para la detección de la recurrencia, sería cuál sería la eficacia del tratamiento guiado por el diagnóstico temprano por ctDNA. Así es. Ese es el punto, Alberto. Hola, Ese es el punto que decíamos. Cuando, perdón, cuando no pu- hacemos la pregunta pico, tiene que ser una intervención que es una serie de procesos. Sí, Diana. ay, perdón, no puedo encontrar mi manita, pero No te preocupes, tú puedes interrumpir cuantas veces quieras. Sí. perdón, aquí tal vez la cuestión es, ¿no sería, cuál sería la relación? Porque ya son pacientes posoperarios, son pacientes con diagnósticos como le entiendo al doctor, pero aquí, ¿cuál es la relación del DNA circulante para la detección oportuna en pacientes en seguimiento, en pacientes posoperados de cáncer de colon comparado con el antígeno carcinomatoso que ese se toma ya de rutina? Entonces, yo creo que quiere comparar o cuál es la relación que se positiviza más primero, ¿no? El carcinoma embrionario o el DN circulante, ¿o no? ¿No es así? Esa no, es otra porque, pregunta. Esa es no, otra porque pregunta, el porque ahorita la primera pregunta que le hicimos al buen Marco no la contestó. O sea, él no sabe cuál es la sensibilidad y la especificidad. Muchas veces así pasa, que vienen estas nuevas tecnologías y uno no comprende muy bien ese primer paso y ya lo echa a andar. Lo que nosotros tendríamos que tener en este primer momento es que, ¿dónde está el vacío del conocimiento? Si el vacío del conocimiento, si el conocimiento, si ahorita encontramos que ya se sabe cuál es la sensibilidad, la especificidad del DNA, si ya sabemos qué significa esto del diagnóstico oportuno, entonces lo que él diría es, muy bien, ya se conocen estas dos cosas, A y B, y ahora lo que voy a hacer es saber si esto lo puedo llevar a cabo en un programa y voy a hacer el programa de detección oportuna, que significa que yo termino de operar al paciente y en el paciente postoperado lo termino de operar, le hago ctDNA a cada uno de los pacientes y entonces empiezo quimioterapia, ¿sí? Entonces, eso podría ser muy bueno. Eso sería padrísimo porque está haciendo un programa y nadie lo ha hecho y es un estudio completamente novedoso, ¿no? Y lo que él va a evaluar, yo quisiera decirles que por favor comprendan que los desenlaces no se deben de medir en inicio de quimioterapia oportuna, sino los desenlaces son cosas importantes para los pacientes. A los pacientes no les interesa iniciar la quimioterapia temprano. Lo que le interesa al paciente es mejorar la supervivencia. Y entonces, cuando nosotros no lo ponemos dentro de la pregunta, entonces empezamos a actuar como si fuéramos eh, vendedores de otros productos. Pero nosotros no vendemos otro producto que no sea el tiempo, el daño a órgano blanco, que era lo que decíamos de los desenlaces. Los desenlaces ¿no? Están destinados a buscar la muerte, por ejemplo, en primer lugar, la supervivencia de este sujeto, o en otro lugar pudiera ser el daño a órgano blanco, dado como la recurrencia y que pudiera provocar una obstrucción en el colon o que requeriría otra cirugía, ¿no? O sea, operar otra vez sería terrible para este paciente, ¿no? O sea, ese es el desenlace clínico. No volver a iniciar quimioterapia, no otra cosa, sino el desenlace clínico. Pero lo que quiero decir, Diana, es que intentemos buscar las dos formas de hacer una pregunta de investigación. La primera pregunta aquí sería, en estos pacientes, la pregunta que yo les propongo, y a ver si me siguen, es, en estos pacientes postoperados de SEA de colon o solamente
o solamente en estos pacientes que tienen CA de colon eh, y puede ser que sean sanos, ¿qué tanto, qué tanto el ctDNA se asocia, qué tan bueno es, versus lo habitual? ¿Cuál sería lo habitual? Bueno, lo habitual sería quizás un PET. ¿Cuál es el estándar de oro para poder detectar la recurrencia, querido Marco? La colonoscopia. La colonoscopia, Ujú. pero tienes que hacer la biopsia por todos lados o no, o se ve, Eh, claro. y se ve o sea, se ve una masa o vuelves a tener un pólipo y ya te habla de recurrencia. Y la Ok. otra es la tomografía, que tuvieras ganglios positivos. Y esto es lo que no sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos qué tanto se asocia ctDNA contra colonoscopia en términos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos. Ya lo tengo Ok. por ¿Qué te GPT. parece si hacemos el ejercicio juntos? Ok. ¿Sí? Entonces Ujú. deja de compartir y lo primero que vamos a hacer es vamos a buscarlo en ChatGPT. ¿Cómo Es hago lo eso? primero que vamos a hacer. Si quieres, compártenos ChatGPT o Gemini o no sé qué utilizas. ¿Cuál es la inteligencia artificial que utilizas? ChatGPT. Ok, vamos a ChatGPT y entonces vamos a ver cuál sería el prompt que le vamos a poner a ChatGPT. ¿Sí? Ay, mira, él ya lo hizo. Vamos a ver el prompt que le pusiste. ¿Qué prompt le puso? Ay, mira, él le puso cuál es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Bien, este, de, ok, no estuvo mal tu prompt, pero estuvo muy primitivo, Marquito. ¿Sí? Yo soy cirujano. Estuvo muy como rápido, como si lo hubieras buscado en Google. Ok, Porque, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo más preciso. ¿Sí? ¿Cómo lo intentaríamos hacer? Ay, Dios. pero es mío. ¿Cómo lo haríamos más preciso? Sí, Alberto. Pues primero le tendríamos que dejar una función, o sea, decirle que actúe como investigador clínico, Ok. que darle un rango de estudios, por ejemplo, que pensando que él es cirujano proctólogo, que está haciendo un posgrado, para que le demos un margen de en qué nivel de estudios se va a encontrar. Y le vamos a dar la función que vamos a hacer. Quiero realizar un estudio que le ponemos las funciones que queremos que realice y pues al Espera, final le espera, podemos pedir. vamos por partes. Empecemos, Marco. Primero primero vamos a poner la primera parte del prompt y es piensa como cirujano, ¿sí? Colorectal. Coma, no, no inventes, coma, sé preciso con las citas y muéstralas para mostrar el desempeño diagnóstico medido con sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos de el ctDNA versus, dices que es la colonoscopia, Ujú. colonoscopia como estándar de oro y muéstralo y muestra todos los estudios en una tabla. ¿Lo corro? Sí, ¿listo? Adiós. Sí, estoy pensando. Bien. Entonces, lo primero que hace es que lo que te dice es, ojo, que voy a utilizar PubMed. Ja, 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 ja. ¿Sí? Luis, adelante.
Sí, también ChatGPT tiene un aplicativo que se llama Consensus, o pueden ingresar directamente a Consensus y te busca solo artículos científicos y te da la referencia. Y entonces ya no está tan fácil como lo que venía arriba, ¿no? ¿Nos puedes enseñar lo que viene arriba? Lo que venía arriba en lo que piensa ChatGPT. Ah, es que lo cerré. Ah, no te preocupes, no te preocupes, no le muevas entonces. Es que ya, sí, no sé cómo moverle al mismo tiempo de mostrar pantalla. Tómala. Nuestro ChatGPT no es tan rápido, ¿no? Eso es lo primero que les quiero decir. Es que está Es- en la opción de pensar. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya nos dio la tabla. Bien, veamos la primera tabla. Y entonces nos da el estudio Eclipse, hace test de sangre, más metilación binaria en sujetos de alto riesgo. ¿Qué piensas, Marco? ¿Qué sesgo pudiera haber ahí en esos de alto riesgo? Pues obviamente que ya tienes un factor que pudiera condicionar que salga positivo. ¿Ok? Ok, entonces sí son tus pacientes, ¿no? Los son de muy alto riesgo. Sí. Ok, bien. Vamos a ver de cuánto salió en los de alto riesgo. Acuérdense que cuando tengo pacientes de alto riesgo, sensibilidad y especificidad se incrementa, ¿sí? Entonces, la sensibilidad es de 83 y la especificidad es de 89,6, ¿sí? Y entonces, con mira el valor predictivo positivo, ¿ya viste, Marco? 3.2. Tómala, barbón. Entonces, esta prueba te serviría o le serviría al paciente con el valor predictivo negativo, Ujú. no con el positivo. Si le sale positivo, le dices, híjole, señor, pues quién sabe. Pero si le sale negativo, entonces sí se puede ir a su casa tranquilo. ¿Qué tal, eh? Mira el siguiente estudio. El siguiente estudio tiene sensibilidad 79,2, Ay, perdón. Ujú. 79,2 y 91,5. Si le sale positivo a tu paciente, ¿sí? Para neoplasia avanzada, solamente es del 15,5. 15,5 sería, pues la verdad es que no puedo operar con 15,5, Sí, pues ¿no? no. ¿Sí? Y el predictivo negativo es del 90, es decir, sirve para que ese DNA sirve para que se vaya tranquilo a su casa, probablemente. Sí, Regina, Ujú. a tus órdenes. Creo que es más pregunta para Marco, si actualmente entonces se usa de esta manera, o sea, como su valor predictivo negativo es muy alto, más bien, más que compararlo contra la colonoscopia, me imagino que ya si sale positivo, dicen, pues sí te toca colonoscopia, y si sale negativo es como de, ah, podemos estar tranquilos, Es que no lo o usamos, no, no se no se usa en usa. Ah. pacientes sanos, sino se usa en pacientes, o sea, Ajá, justo se sí, usa sí. para el seguimiento y apenas es lo que se está viendo. O sea, es algo relativamente nuevo que es a partir del ADN circulante, o también lo conocen como biopsias líquidas, determinar qué tanto le tienes que hacer a ese paciente y no sobretratarlo, porque puede ser que le salga positivo y entonces tú lo tratas porque pues tiene ADN de cáncer, pero no necesariamente te va a hablar de una recurrencia, que ese es justo como el tema con el ADN circulante. Bravo. Y entonces, pero ya te diste cuenta cómo no es eso que tú decías, que tenía 100% de sensibilidad, Es al revés sino de que sino que empieza a tener muchos asegúnes. O sea, el valor predictivo positivo, que son las acciones que vas a hacer cuando tengas el resultado positivo, es 5,2, es expectante. Yo esperaría ahí. Sí, Alberto, hoy vienes con todo, Alberto, hoy vienes on fire.
Es qué que buena onda. hoy no estoy en cirugía. No sé qué te pasó las veces anteriores, pero hoy vienes on fire. Bien. Que había tenido cirugía los otros sábados. O sea, mi Ay, duda ¿qué fue? entonces es sobre el ¿Cómo te uso. fue en la cirugía? Ojalá que no haya sido una cirugía colorectal la que te hayan hecho. No, eran capturas ovulares, pero como Ah, estaba qué bien. ventilando. O sea, mi Sí. duda entonces es, la aplicación es como el Oncotype y el Mama Prime, que se utilizan en el postquirúrgico para detectar a cuáles vale la pena darles quimio de forma temprana o no. Ajá, es el mismo, es parecido, es el mismo principio. Sí, pero en este caso, imagínate, Alberto, si le sale positivo, tienes 3.2 de valor predictivo positivo, 15.5. Entonces, le estarías sobretratando con esta circunstancia. ¿Ya Ahora, viste? en todos estos pacientes, ninguno es con cáncer, que justo eso es lo que el estudio en un momento dado, qué es lo que se Ajá. quiere. O sea, es algo, esto que les estoy planteando es algo que en los congresos de Coloprocto, esa es como la discusión de qué tanto nos va a ayudar el ADN circulante justo para cambiar Ok. nuestro manejo en el seguimiento del paciente posoperado. Porque todos estos estudios sobre el ADN circulante está determinado por pacientes que están sanos o asintomáticos, como en el tercero. Y obviamente la colonoscopía es el estándar de oro. El tema es que una colonoscopía implica que el paciente se prepare el intestino, que tenga una sedación, que el costo es relativamente mayor que el estudio de sangre, que es una muestra de sangre. Entonces, aquí todos los estudios son contra la colonoscopía en pacientes que no tienen cáncer. Oye, espérate, Marco, pero es que tú dijiste eso, ¿eh? O sea, tú pediste eso. Ajá. ChatGPT está diciéndote, la pregunta que tú tenías, ¿no? Pensando con eso, sin inventar, Ujú. la pregunta que tú tenías es, no utilices esa cosa. Ese DNA circulante te sirve para descartar, pero no te sirve para actuar, ¿sí? Está bien, no te preocupes, ahorita déjalo ir. Sí, Regina. Lo único que estamos viendo aquí es cómo le pongo el prompt de ChatGPT para que más o menos me dé estas tablas de evidencia en donde yo pueda tener cuáles son los pacientes, qué fue lo que se realizó y cuáles son los valores predictivos positivos y negativos. Solamente le estoy enseñando cómo utilizar la inteligencia artificial para que no sea como lo hizo él inicialmente, ¿no? Marco, ¿podrías volver a hacerlo para que lo tengamos en este mismo prompt? Como lo habías hecho tú como primitivo, como si hubiera sido Google. ¿Cuál es la? Sí, Regis, primero tú. Ah, no, lo único que voy a decir era sobre la pregunta que había planteado Marco de que el objetivo de su investigación era dar quimios más, o sea, de manera más temprana, pues creo que con justo esto del valor predictivo, tal vez ese no sería el objetivo latente de la investigación, pero sino lo que él mismo dice, evitar la colonoscopía, que es más invasión. O sea, ya si es negativo, pues quizás puedes saltarte ese paso, más que si es Ok, positivo, manejar. ok. Eso suena muy bien. Sí, Sofi. No, o sea, lo que yo entiendo que dice Marco es que estas sensibilidades y especificidades no son para la población que él está, o sea, para lo que él lo quiere, o sea, porque esto es para tamizaje de cáncer de colon en, o sea, en población general y él lo quiere para recurrencia de cáncer, o sea, en personas de cáncer de colon postoperadas, ¿no? O sea, creo Bien. que lo que hicimos mal fue en el prompt no especificar em, para qué era. O sea, como que lo pusimos como para tamizaje de cáncer de colon y no para recurrencia de cáncer de colon. O sea, por Sí, eso no. no, pero no te preocupes porque con las razones de verosimilitud lo podemos saber. Lo que sucede es que primero teníamos esta pregunta. O sea, cuando le preguntamos a Marcos si sabía cuál era la sensibilidad, especificidad, no lo conocía. Y entonces ese sería el primer paso. ¿Por qué? Porque con la razón de verosimilitud puedo decir, muy bien, ¿cuánto es la prevalencia de la recurrencia que puede tener estos pacientes? Y lo multiplicas por la razón de verosimilitud utilizando un homograma de Fagan y ya queda. ¿Sí me explicó? No. No. ¿Cómo no? No, ¿Sí saben lo que es la razón de verosimilitud? no, No. yo no. Bueno, no es la clase, lo voy a dar nada más ahorita para sensibilidad entre uno menos especificidad. ¿Sí? ¿Cuánto salió la sensibilidad? Y vamos a ver entre uno menos especificidad. Eso es igual a la razón de verosimilitud.
Dejo de compartir, ¿no? No, 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 enséñanos. ¿Cuánto fue? En la tabla de arriba. Ah, perdón. Ahí. Entonces, en los estudios con riesgo promedio, ¿sí? ¿Cuánto es el riesgo promedio? No lo sé, pero en estudios con riesgo promedio, cuando hicieron la validación, la sensibilidad fue de 83. Alguien que haga las matemáticas. 0,83 entre uno menos especificidad. ¿Alguien puede restar uno menos 89,6? ¿Cuánto es? Menos 88,6. ¿Cómo? A ver otra vez. No, es que no hay valores negativos. Sí, porque es Uno, 1 menos 89. Sería uno uno menos menos 0,83. 0,89. ¿Cuánto es? Uno menos 0,89. ¿Cuánto Punto es? Cero. 14, punto No, 11, cero, punto Alguien punto está 11. hablando, pero no Punto escuché quién. 11. 0,11. ¿Ok? Y esto es igual a ¿cuánto? 0,83 entre punto 11 es igual a Samantha. 7,5. 7,54. 7,54. Esa es la razón de verosimilitud. ¿Ok? Ujú. ¿Sí? Ahora vete, querido Marco, vete a donde, abre otra pestaña, abre otra pestaña, no de ChatGPT, otra pestaña de Google, gracias, y vete a una cosa que se llama calculadora de prueba diagnóstica. Bien, y entonces te vas a ir a, ahí vamos a ponerle en inglés porque no nos salió, Diagnostic Test Calculator, perdón mi inglés, Diagnostic Test Calculator, ¿ok? Ay, no, no viene tampoco. Este, ah, 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 ah. Eh, solamente pone Diagnostic Test. Ah, no, ahí está. Qué raro que no nos salga. Sí, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Uy, uy, no, no lo encuentro. A ver, otra vez, Diagnostic Test Calculator. Vamos a agarrar la número uno, a ver si sale ahí. Ajá, esa, ajá, dale, a ver. Ahí está. Ah, ¿sabes cuál era? Era la de nomograma de Fagan. Ponle en lugar, además, nomograma de Fagan. Nomograma de, de, de dedo, uy, como es cirujano, bien. Ahí está, es la de Alan Schwartz, la que está abajo. Diagnostic Test Calculator de Alan Schwartz, ahí está. Sí, dile, no importa, sí, no, sí, 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 yo sé que no es privada, pero sí, Aquí. sí es buena onda. Ahí está. Bien. Este es el homograma de Fagan. Entonces, aquí nosotros podríamos meter las pruebas positivas y las pruebas negativas y te va a dar todas las cifras. Pero lo único que vamos a ocupar ahorita es el nomograma de Fagan, como ustedes conocen. Si no saben qué es eso ni cómo se calcula, hay videos suficientes como para que lo hagan. Pero lo que nosotros hacemos es que en el nomograma de Fagan, Marco lo que encontró es lo que está escrito en la literatura, ¿sí? En la literatura no está escrito exactamente la pregunta que yo tengo, pero sí me da esta aproximación de lo que significa el desempeño en condiciones reales. Y en este caso, el desempeño en condiciones reales dice que es una razón de verosimilitud, que es esto de aquí. ¿Lo puedes hacer grandote, Marco? Nada más esta parte de aquí, ¿Cuál, perdón? esta parte del nomograma de Fagan.
ahí dale zoom un poquito. Nada más dale zoom ahí. Para que veamos el homograma grande. Dale zoom ahí. No, zoom. Es que no sé. Amplíalo. Dos deditos, hazle así. Es que estoy en computadora de escritorio. Ah, ok. En los tres Este, puntos de arriba a la derecha, ahí, En O sea, y el- ahí dale. está Zoom. ay, gracias, 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 gracias. A eso, gracias, gracias. Ajá. Y entonces el homograma de Fagan tiene esto que es la razón de verosimilitud, ¿sí? Que es esta parte aquí que dice likelihood ratio. Y entonces ese valor ya lo tenemos. El valor que tenemos es un valor de 7.5 de razón de verosimilitud, que sería muy cercano aquí al 10. Aquí, 7.5. Ahora le vamos a preguntar a Marco. Marco, después de que tú operas un paciente, ¿cuánto es la prevalencia de la recurrencia? ¿Qué tanto recurren? alrededor del 30 al 40% a 5 Ok, años. ok. El 30% recurren, el 30% está aquí. Estos son los pacientes que él tiene, ¿sí? Estos son los pacientes que él tiene. Y entonces, y esos recurren ¿a cuántos años? A 3 años, ¿no? Hasta 5. Y entonces, utilizar esta prueba con 30% pasando por un 7.5, lo que le va a dar es una certeza de aproximadamente de un 75%, que esa se llama la probabilidad post prueba, lo que nosotros en español le hablamos como si fuera un valor predictivo positivo, de un 75% de probabilidad. ¿Sí? Sí, sí. En caso de que salga positivo la prueba. Y en caso de que salga negativo, habría que calcular las razones de probabilidad negativas y entonces podríamos descartar que tenga el fenómeno. Pero de esto nos sirve. O sea, de un 30% de incertidumbre, yo lo puedo incrementar hasta un 75% de valor predictivo positivo. Entonces, en este caso, ¿sí? Es que puede ser que sí funcione, pero el gran problema que tiene es que mira lo que pasó con ChatGPT. ChatGPT, vuélvenos a mostrar. ChatGPT nos dice, híjole, hay que tener cuidado. Volvemos a la tabla. Volvemos a la tabla, por favor. Hay que tener cuidado porque este es un escenario de un artículo en donde venía una sensibilidad muy amplia. Pero mira cómo hay otro estudio de una corte de un montón de pacientes de 27,000 y se modifican los números. 79.2 a 91.5. ¿Sí? Y hay otro artículo, ¿sí? Que muestra datos que son totalmente distintos, que son 48.2. Entonces, ¿a cuál le creemos? Esa es una dificultad. ¿A cuál de todos estos le creeríamos? Quizás yo pudiera hacer que me interese mucho, que esté muy contento con o que le atribuya buenas cuestiones a este nuevo producto y diga, pues me voy a quedar con el de New England, que es el mayor, pero ahí habría que modularlo, ¿sí? Pero ese no es el motivo de la clase. El motivo de la clase es, uno, enseñarles que ChatGPT funciona, sí funciona, pero hay que ponerle el prompt un poquito más avanzado, ¿no? Hay que ponerle un prompt más avanzado que el otro. Mira, mira cómo te quedó el de abajo, Marco. Y entonces, en este que queda de abajo, queda, pues este ya aprendió un poquito, ¿no? Aprendió un poquito contra cáncer, no cáncer, entonces ahí te da otra vez, ¿no? Híjole, 3.2 te repitió prácticamente los estudios, porque aprendió el canijo aparato a que si eres una persona decente y que quieres datos más precisos, ¿no? Entonces aquí te da una sensibilidad de 79, valores respectivos, mucho mejor. Ahora hagámoslo a la usanza viejita, ¿sí? Vamos a hacerlo a la usanza viejita y entonces, si fuéramos viejitos, ¿no? Lo haríamos en PubMed y vamos a ver qué pasa. Nos vamos a PubMed. No, vamos a intentar utilizar el PubMed, no el de la universidad, porque el de la universidad nada más da, ¿cómo se llama? Da
el normalito. Bien. El de la universidad te da los links, pero hay algunos artículos que no da. Entonces, este es el real, este es el no hay otro. Entonces, aquí pondríamos, obviamente, la palabra esta que tenemos, que es ctDNA, y le ponemos un AND, que es un formato booleano. Los booleanos son tres, AND, OR y NOT, ¿sí? Y entonces AND es para juntarlo con el estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro? Colonoscopía. ¿Te sabes la palabra en inglés? Ajá. Y le ponemos otro más, ¿Eh? and sensitivity, sensitivity. Sensi... oh, mm, espérame. Sensitivity es con V. Bien, es con V. Sensitivity. Bien, bravo. Y le ponemos search. Entonces aquí nos da 18 resultados y vamos a ver si funcionó nuestro formato de pregunta pico. Entonces, aquí dice, muy bien, este, da de el update en el screening, que es lo que decíamos. Muy bien. Después da este de biopsias líquidas, pero aquí, fíjate, Marco, cómo este, te lo da no tan solo como esta prueba diagnóstica como tal, sino te da este efecto que han estado estudiando algunos colegas sobre biopsias líquidas y diagnóstico temprano, pronóstico y tratamientos, y tratamientos individualizados, ¿no? Que sería el segundo estudio, que yo creo que tú vas muchísimo hacia eso. Y entonces, ok, ok, ok. Creo que el que estamos buscando no aparece. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Creo que hay que agregarle especificidad. Vete a la búsqueda. Ah, mira, ya hay uno. Sí, sí, a ver, vamos a ver ese. Ujú. Bien, dale clic y vamos a ver si este nos da la respuesta. Alguien que sepa inglés, alguien que haya ido a escuela de paga, Rafa, ¿tú fuiste a escuela de paga? Que nos pueda traducir esto que estamos viendo. No, no, sí. No, no hay nadie. No hay nadie que quiera leer. Dianita, ¿tú sabes leer en inglés? Ay, te lo pusieron en español, ¿sí? ¿Puedes leerlos con nosotros? Desde un análisis secundario. No, desde los antecedentes. Antecedentes y objetivos. Existe una falta de estrategias prácticas sensibles y no invasivas para el cribado y la vigilancia de la neoplasia colorectal. Se evalúa un ensayo que combina los resultados de las células epiteliales circulantes, CES, y las mutaciones somáticas del ADN libre, ajustando por edad y sexo mediante un algoritmo único, en pacientes que requieren colonoscopia. Métodos. Se realizó Espera, un espera, espera, espera. Y entonces, esto es lo que habíamos dicho inicialmente. Lo que habíamos dicho inicialmente es ¿cómo queremos evaluarlo? ¿Lo queremos evaluar como un estudio de proceso o lo que queremos evaluar es la estrategia? ¿No? Entonces aquí es una parte interesante, interesante de cómo se llevó a cabo, ¿sí? Rafa, ¿podrías leer métodos? Claro, se realizó un estudio prospectivo de un solo centro con 458 sujetos, asintomáticos el 43% de cribado, 43% de vigilancia, enriquecido con 65 sujetos sintomáticos sometidos a colonoscopía.
La prueba analizó el SEC, las células epiteliales circulantes y mutaciones somáticas. La probabilidad de neoplasia avanzada se determinó mediante métodos de regresión logística ajustados a tasa de incidencia esperada de CCR y antecedentes de de adenoma avanzado y la edad y el sexo de un paciente en un subgrupo, en un subconjunto de entrenamiento. Se desarrolló un predictor lineal para generar una puntuación en una escala de 0 a 100. El rendimiento de la prueba se evaluó en un grupo independiente de sujetos utilizando algoritmos predefinidos y un punto de corte. Bien. Bien, entonces otra vez, esta pregunta quizás sí le vaya a funcionar a él, pero no es una Gracias. pregunta de qué tan bien funciona. Pero como allí decía sensibilidad y especificidad, nos morimos de ganas de leerlo, Kevin, ¿no? Nos morimos de ganas de ver los resultados. Sí, resultados con base en un umbral clínico predefinido y en un modelo predictivo derivado del conjunto de entrenamiento con una N232, el análisis de un conjunto de validación asintomático independiente con una N de 194 arrojó una especificidad del 89%, con un intervalo de confianza unilateral inferior al 80% y una sensibilidad del 100%, con un intervalo, bueno, aquí está dándonos intervalos de confianza del 37% y luego ahí nos da como otro intervalo de confianza para la detección de cáncer colorectal y adenoma avanzado. En un análisis secundario, excluyendo a los sujetos de vigilancia, la corte de cribado de 97 sujetos arrojó una especificidad de 91% y una sensibilidad para CCR o adenoma del 100%. Para neoplasia avanzada, se detectaron asociaciones significativas entre las puntuaciones de Fairsight y el tamaño y número de adenomas y la clasificación patológica ordinalmente creciente. Bien, bien, entonces aquí nuevamente lo que estamos viendo es el proceso de todo, del conjunto de cosas, ¿sí, Marco? No necesariamente una, pero me parece que eso te podría ayudar muy bien a tu proyecto, ¿no? Y entonces, una de las cosas maravillosas que tiene PubMed, y sería un punto a favor, es que como que nos dirige un poquito más a lo que estamos buscando. Y si me dejas ir ir hacia abajo vienen un poquito los artículos que son similares en lo que están, si es que encontramos un artículo, este artículo nos va llevando a artículos similares que nos puedan ayudar a hacer ese tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, esa es una opción positiva de cómo hacerle la antigüita, aunque vimos que haciendo un buen prompt para ChatGPT nos puede ayudar muy bien a hacer estas búsquedas, a poder ordenar en formatos para poder hacerlo, digamos que más rápido nuestras búsquedas bibliográficas, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en mente, lo que sí me gustaría dejarles muy claro, es cómo tenemos que tener muy bien la pregunta de investigación. Tenemos que intentar saber qué es lo que queremos saber para que nos lo responda tanto ChatGPT o que nos responda PubMed de manera generalizada. Vamos, sí, no sé si hasta aquí vamos bien. Está complejo, pero Está complejo porque lo más complejo que hay es la pregunta de investigación. Es sí. que, ¿qué es lo que me estoy preguntando? O sea, la complejidad está en cuál es la pregunta, cómo podría yo disecar la pregunta. Y la pregunta podrían ser tres. Es una observación, es una intervención o es una prueba o es una prueba de proceso? ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, ahora, vámonos a lo que sigue. Y entonces, muchísimas gracias, Marco. No sé si hasta aquí vas bien. No sé si nos quieres mostrar ahora tu nueva pregunta. O sea, ¿cómo lo volviste a hacer? ¿Cuál fue tu reflexión? Marco. No. Sí, perdón, estoy buscándolo. Mm, Pero sí encontramos el artículo ¿no? Lo que tú estabas buscando. Bien. Y entonces lo modificaste la tarea. sí, Ok. solo que ya no la hice con respecto a cáncer.
Oh, ok, bueno, entonces dejémoslo ahí. Entonces Sí. vamos a buscar a otro cliente, ¿sí? Entonces, ¿Cómo puedo dejar de compartir? Perdonen. si te vas a la parte de abajo, Así, ya veo. ¿dónde está? Ya está. Donde dice Bien. dejar de compartir. Muy bien. Y entonces, quién quiere compartir su tarea que tenga duda? Luis, tú lo hiciste muy bien. Samantha, ¿quieres tú compartir? Sí, nada más déjeme, me descargo. Sí, ya me descargo. O Luis, Mm, tú fuiste el primero que mandaste la tarea. Eunice, Nada más déjeme ver cómo la comparto. Mm, sí, entonces tú quieres, bueno, entonces ya creo que ya tenemos Sí. clienta. Sí, ¿De qué fue tu pregunta? Em, a ver, aquí ahorita está. Ah, o Luis, no sé. Sí, sí soy yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Ah, Luis ya te dio. aquí ya está. Mandy no anda por No sé ahí. si Ah, ya ya la la. vi, ya te vi, Mandy. A ver, me voy a Mandy, hacer ¿tú un no poco tuviste hacia acá para dudas? contarles. Bueno, yo hice mi pregunta, Pico, sobre cardiología, específicamente sobre si los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST y que tengan una dominancia coronaria izquierda tienen pues mayor incidencia de eventos adversos cardiovasculares en comparación con aquellos que tienen pues un patrón anatómico diferente. Em, y pues bueno, de eso fue mi pregunta. Ok, aquí la parte difícil que me mete ruido es tras ser tratados mediante intervención coronaria percutánea. Eso es lo que me causa un poquititito de ruido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, entonces mi acrónimo, bueno, no sé si quieran ver como mi diseño Sí, tu modelo arquitectónico. arquitectónico, sí, sí, por Ujú. favor. Entonces, bueno, básicamente esta intervención coronaria percutánea es una geografía coronaria, o sea, todos los pacientes que se infartan y que tienen elevación del ST, pues les tienen que hacer justamente esta intervención como para ponerles los stents y desobstruir como la arteria tapada. Aquí yo hablo un poco de la dominancia coronaria porque el 85% de las personas suelen tener dominancia coronaria derecha, es decir, que la arteria que irriga la parte posterior del corazón va a ser la descendente posterior y que viene de la derecha, mientras que solamente un 15% eh, pues es una variante anatómica, va a ser de la izquierda, o sea, bueno, la descendente posterior van a ser de la izquierda, y esto significa que pues todo su corazón, tanto la parte anterior como la parte lateral como la parte inferior, pues va a depender de esta arteria y por ende es que al infartarse tienen como pues un peor desenlace. Ok, ok. Y entonces, tú tienes estos pacientes que tienen una dominancia coronaria izquierda versus el Ujú. que tiene derecha. Ellos no, ningún médico les seleccionó eso, sino que entonces tendremos aquí una observación como tal, ¿no? Entonces, esta me parece a mí que es una palabra PECO, es una pregunta PECO perfecta. O Sí. sea, el sujeto seleccionó, Diosito le dio a unos dominancia izquierda y a otros derecha, y queremos ver si eso va a tener una asociación este, con el MACE, ¿no? En los eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? Yo aquí escogería, en lugar de MACE, que es la comparación de todo, meterlo a la licuadora, probablemente escoger mortalidad o escoger infarto podría ser una buena opción. Bien, pero suena bien. Muy bien. Vamos a ver cómo lo resolviste. Ok, bueno, aquí yo le había hecho como una pregunta pico, pero ahora sé que queda más como una pregunta peco. Y a ver, Pero fíjate cómo no cambia mucho para la compu o para la búsqueda, ¿eh? Sino simplemente lo que yo te quiero dejar es que sepas diferenciar como marco cuando es una intervención y cuando es una observación de la naturaleza, ¿sí? O sea, cuando estoy viendo cómo funciona la naturaleza y la asociación que tiene este efecto en la naturaleza. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo encuentro que el patrón anatómico es izquierdo, yo haga otra cosa. ¿Sí? O sea, yo descubro, paso sí, número uno, descubro
que los patrones sí se asocian. Paso número dos, yo como médico puedo hacer cambios al respecto. Cuando está izquierdo, sabes que ya no lo dejo, sino ahora voy a poner dos stents en lugar de uno. ¿Sí? Entonces, aquí esa es la parte entre la parte explicativa y la parte donde ya estoy poniendo a trabajar las manos. Voy a hacer algo al respecto. Entonces, si solamente queríamos saber el pronóstico de coronaria izquierda contra coronaria derecha, sería algo que es completamente este, peco, una pregunta peco. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. Ok, enséñanos tu pregunta pico que Mi hiciste. pre... Bueno, es que esta mi pregunta Sí, pico, claro. pero bueno, a ver, déjeme ver. Entonces, de la pregunta pico, Pico. esta fue la que, a la Ah, pico. Es que justo la que yo les leí, yo la había hecho como pregunta pico y había hecho una diferente para pico. ok, pero ya viste ahí la. Sí, ya es de que abres, o sea, ahora tengo dos picos. Ok, sí. Bueno, de la pregunta Peco yo la había hecho sobre justamente uso de tabaco. Si en pacientes como sin antecedentes cardiovasculares conocidos que son totalmente asintomáticos y que pues tienen ya tabaquismo crónico, que yo lo definí 2 años al menos, justamente se asocia como a aterosclerosis coronaria subclínica y que les hagan un calcio score como para ver si aquellos pacientes que no fuman, o sea, hay una diferencia en esto. O sea, bueno, el calcio score básicamente es una angiotag en el que el valor normal sería cero y que cuando tú tienes cero, digamos que tienes una protección a 5 años de que no te vas a infartar. Pero, o sea, tiene que ser cero. Si tú tienes uno, ya tienes como que un riesgo, eh, pues, digamos, elevado. Y pues, en teoría, las personas jóvenes tendrían que tener un calcio score de cero. Ok, vamos a preguntarle a Julio. Julio, ¿andas por ahí? Julio, nuestro intensivista. Julio. ¿No? No, no anda por acá. Pero vamos a preguntarle entonces a Regis. Regina, ¿qué piensas con esta pregunta, Peco? ¿Tú crees que es una pregunta, lo que te quiero decir es, si es Peco o está mezclando peras con manzanas? ¿Qué piensas, Regina? Pues creo que sí sería peco porque la exposición es el tabaquismo Sí. y el desenlace es la aterosclerosis. Ajá, Así lo pensarías. Ujú. sí, o sea, ¿no crees que metió ruido el score de calcio? Sí, sí, o sea, el score de calcio me hizo pensar que podría ser un pies, Ajá. pero pues como, o sea, es más bien su forma de detectar la aterosclerosis, ¿no? El score de calcio. Ujú, no sé, puede ser, no lo sé, Rick, no lo sé, pero vamos a ver el diseño arquitectónico, a ver si salimos porque está medio confusa su pregunta. O sea, nuevamente, fíjense amigos, pon tu pregunta otra vez, pon tu pregunta de nuevo. Fíjense cómo es importantísimo que cuando estés generando la pregunta no le ponga en pacientes jóvenes sin antecedentes, o sea, no es pregunta, sino es una oración en positivo y le pone signos de interrogación. Mm. Si fuera pregunta sería cuál es cuál es el efecto o cuál es el riesgo de fumar versus no fumar, para el incremento de no sé qué cosa, ¿no? De aterosclerosis. O cuál es la asociación entre el tabaquismo y no tabaquismo con la aterosclerosis, pensando en estudio transversal, ¿sí? O cuál es la eficacia si fuera un tratamiento, o cuál es la eficiencia si fuera un estudio de costos. Pero aquí, como le pone una oración, la oración no nos permite decir cuál es. Entonces, la palabra desempeño nos ayuda. ¿Cuál es el desempeño? Nos ayudaría a entender perfectamente bien que es una prueba diagnóstica. ¿Cuál es la eficacia? Sabríamos que es un ensayo clínico.
¿Cuál es la asociación? No sabríamos qué es lo que estamos buscando. Sí, Alberto. Sí, justo yo creo que la pregunta sería iniciar como una WH question, como cuando en inglés nos ponen las de cuál, cómo, Mm, dónde. Ajá, Y al final yo creo que explicar tanto a la población mete algo de ruido. Al final sí. incluso hasta la tiene que poner entre paréntesis. No sé si podría o se podría poner como pacientes de bajo riesgo cardiovascular, porque realmente no es lo mismo un paciente asintomático a alguien sin antecedentes. O sea, ya son Sí. dos poblaciones diferentes, que sería como establecer bien. Ok, entonces, eso es otra cosa que quiero que quede de la clase. O sea, las preguntas tienen que tener este diseño. No se vale ponerle esta oración, sino tiene que tener el formato de diseño como si lo estuviéramos escribiendo, como nos lo han enseñado en inglés, ¿no? ¿No? ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Sí? Cuál es el desempeño, cuál es la eficacia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, hasta ahorita, en las tareas que llevamos hasta ahorita es tener esta pregunta de investigación que hay que modificarla, hay que tener el diseño arquitectónico y hay que tener ya hay que tener ya la pregunta pico peco, lo que nosotros querramos dirigirla. Pero ahora, la tarea que sigue para la próxima ocasión es que ya lo hagamos uno con ChatGPT y pongamos el prompt que nosotros busquemos. Y después del prompt, que venga el prompt como tabla y ver y anexar la tabla de evidencia que nosotros querríamos. Y la tercera diapositiva sería ponerlo a la antigüita, es decir, poner la búsqueda con los métodos booleanos que incluyen and, or y not, ¿sí? Que son los tres términos booleanos que estamos buscando para buscar hacer que la búsqueda sea de forma adecuada, ¿sí? Marco, ya nos quedan 3 minutos. ¿Nos podrías repetir cuál va a ser ahora la tarea? Sí, lo que vamos a hacer es hacer básicamente con ChatGPT, primero con el prompt, que para buscar la tabla con sensibilidad o todas las cuestiones que podemos llegar a tener. Sí. Después en PubMed, junto con los buscadores booleanos como AND, ON y OR, bueno, Ujú. o OR, Ajá. y a partir de eso determinar como nuestra pregunta o poder ver la pregunta. Ok, y entonces ahorita afinen la pregunta que más les guste. Ya hicimos un análisis de pico, peco y pies. Ahora nada más diríjanlo a uno. Diríjanlo a la pregunta que más les sí. guste, ¿sí? O sea, la pregunta que más les guste, la que les haya quedado más, que crean que les puede ayudar más, para intentar afinarlo. Lo que nosotros queremos es ir afinando la pregunta, utilizando lo más que podamos, utilizando ChatGPT, utilizando ¿cómo se llama? PubMed, para ir Gemini. aprendiendo, ¿sí? Ir aprendiendo e ir avanzando en cómo voy a generar yo este primer escenario de búsqueda, y no nada más de búsqueda, sino que también vamos a ir haciéndolo con los manejadores de citas. ¿Sí, Marco? Y yo nada más tenía una duda. Estuve leyendo algunos artículos, no por la clase, sino por otra cosa, y me saltaban porque tenían sus preguntas pico o las mostraban. Y entonces quise como compararlas. Y justo así como Samantha puso su pregunta, encontré varios artículos que así es como lo manejan. O sea, como que te dan primero como una introducción, así como en pacientes tal y luego Ujú. hacen la pregunta, ¿eso por qué Sí. o sea, está bien, está mal? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Porque eso a mí me confunde y tal vez es lo que me hace como más ruido. Y este artículo lo leí, o sea, es un artículo no para la clase de maestría, sino lo estaba leyendo por clase o sea, por colon. Y justo aparecían como sus preguntas y pues me llamó la atención, ¿no? Pues es lo que estamos viendo. Y justo sus preguntas eran primero así como Samantha lo puso, un texto que da toda la población y luego hacían su pregunta. ¿Eso por qué es o está mal? No, 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 no está mal. En general se ponen antecedentes. En general se ponen, digamos, antecedentes y después se genera la pregunta. Te digo por qué, porque en medicina casi todo lo tienes que ajustar al tipo de encuadre que estás teniendo. Es decir, no es lo mismo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, no es lo mismo hospitalizados versus no hospitalizados. O sea, van cambiando los formatos.
Entonces, el background que te dan, siempre es importante para saber en dónde estás planeando. Y ya después viene la pregunta. Pero lo que quiero decir es que estamos entrenando para hacer su tesis de maestría. Y en la tesis de maestría, una cuestión que es muy importante es que sí van a tener que tener pregunta de investigación. Es decir, en el protocolo tienen que tener una pregunta de investigación. Y entonces, muchas de las ocasiones es que el primer batazo que te dan es porque la pregunta no es pregunta, ¿no? Como en este caso de Sami, ¿no? O sea, Sami, la pregunta que tenía no es una pregunta, sino era una oración. Quizás lo primero que tendríamos que tener es estos antecedentes muy formales, de dónde vienen, y después la generación de la pregunta, ¿sí? Miren, este es el artículo y No se justo ve es... nada. ¿Puedes hacerlo más grandote para ver si lo podemos ver? ah, Ajá, gracias, sí. Ahora sí. Bien. Ese es el de apendicitis. Oh, esto les va a causar horrores a los que no han leído sobre apendicitis recientemente. Sí, porque ya habla sobre otras cosas. Ahí lo pueden Sobre el ver. inicio de tratamiento con antibióticos, Ajá. ¿no? Sí. Ahora estamos viendo una playa y estamos viendo, ya perdimos tu. Mm, Y además ya quedan 3 minutos. sí, Quizás ya. Sé que ya para la próxima. a la próxima. Solo era mi duda por la forma en cómo estaba estructurada esas preguntas y que era diferente a lo como nosotros lo estamos haciendo que me llamó la atención. Ok, entonces, incluso Cochrane tiene una aplicación para poner la pregunta pico, o sea, para que quede clarísimo o sea, cuál es cuál pregunta pico, peco, y para los estudios de prueba diagnóstica. Sí, Regis, Solo una pregunta, para la tarea, ¿puede ser una pregunta distinta a las que mandé a la tarea? por supuesto que sí, claro. O Ok. sea, a mí lo que me interesaría muchísimo es que esto les pueda servir a ustedes para ir adelantando a sus proyectos, ¿no? En el momento que puedes ir adelantando tu proyecto, va a funcionar mejor, porque ya no es algo tan hipotético, sino ya es algo más dirigido. Y eso como que ayuda más a aprender más la lección, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser completamente dirigido. ¿Sí? Sí, buenazo. Bueno, entonces ya tienen la tarea para la próxima ocasión y entonces vamos a seguir revisando, pero ahora ya una sola pregunta que es dirigida a lo que ustedes tienen. Me interesa mucho que ustedes conozcan el prompt de ChatGPT, que tiene que ser lo más extenso posible y que tenga que tener estos componentes para que me quede una tabla de evidencia bien guapa, ¿no? Eso sí lo sabe hacer ChatGPT muy bien, pero lo tenemos que checar con el formato de PubMed previamente. ¿Sí? Súper. ¿Sí? Entonces no está mal utilizar inteligencia artificial si sé cómo usarlo. ¿Sale? Bueno, nos vemos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Cuídense luego. mucho. Gracias, hasta Ay. luego. Gracias.